Mucho se ha hablado de la nueva o la moderna crisis de los videojuegos, pero poco sabemos realmente al respecto. En realidad, la industria de los videojuegos está entrando en una grave crisis, pues vamos a platicarlo en este Monologues. En realidad, hay una crisis en la industria de los videojuegos actualmente. Pues bueno, estuve pensando en esta situación, en esta problemática, a raíz de que en uno de los videos anteriores donde exponía mi teoría, mi idea sobre que Nintendo salvaría a la industria de los videojuegos otra vez como lo hizo en su momento en los años 80, y un amigo de One Up Games, un saludo por cierto para ellos, no sé muy bien quién, porque creo que son varios en One Up Games. Un saludo para todos, de todas formas, vean su podcast, les iba a decir su podcast. Y bueno, él me comentaba precisamente ahí en la cajita de los comentarios que desde su perspectiva estaba yo exagerando un poco, que realmente no considera que estemos dentro de una crisis en la industria de los videojuegos, ¿no? En ese momento platiqué un poco de la industria de los ochentas, ¿no? Cuando el público perdió la confianza en los videojuegos por una falta de calidad, por una sobreproducción y que Nintendo con límites, ¿no? Poniendo tope, limitando tal cual a esa producción, pues trajo calidad, trajo la confianza o volvió a traer la confianza de los consumidores y pues al final de cuentas salvó la industria de los videojuegos. Hoy en día hay crisis realmente en la industria de los videojuegos. La duda de nuestro amigo de One Up Games es válida. Definitivamente no, podría ser porque él lo exponía de esta manera. Él consideraba que en realidad lo que está ocurriendo es que estamos en un periodo de transición para pasar a una nueva etapa en la industria de los videojuegos. Al final de cuentas, y en esto no estamos en desacuerdo, porque al final de nuevo, pues una crisis es un parteaguas, ¿no? Para una nueva etapa. Entonces, en eso sí, no estemos o no estemos en crisis, al final de cuentas vamos a entrar a una nueva etapa en la industria de los videojuegos. Pero, ¿cómo definimos una crisis? ¿No? Porque creo que tendríamos que irnos a lo básico, al significado tal cual del concepto crisis. Dentro de la economía, la crisis es básicamente cuando una economía se estanca o no hay crecimiento, o incluso hay decrecimiento, ¿no? Un año que precedió a un año específico, no hay crecimiento o incluso se produce menos que el año anterior, no hay las mismas ganancias, ¿no? En los estados, en los países, así se determina cuando entra en crisis o no. Si se produjo este año menos que el año pasado, entonces hay decrecimiento y por lo tanto hay crisis económica. Ahora vamos a intentar llevar estas definiciones hacia la industria de los videojuegos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente o por qué muchos creemos que estamos dentro ya, ni siquiera entrando, ya estamos dentro de una crisis en la industria de los videojuegos? El problema es que las compañías que conforman la industria, dígase las desarrolladoras de hardware o las desarrolladoras de software, o incluso las empresas que están alrededor, como los que venden videojuegos, ¿no? Los que distribuyen videojuegos, pues presentan ciertos problemas, ¿no? O en algunos casos, graves problemas que los han llevado a la bancarrota. Es muy fácil, ahorita enlistar algunos ejemplos, pero creo que el más sencillo y el más claro que ver es el caso de Ubisoft. Ubisoft es al día de hoy una de las compañías que están en terrible peligro de entrar en crisis, entrar en bancarrota, porque en crisis ya llevan, ¿no? Ya llevan rato. Eh, por más que han sacado juegos, lo han intentado, las ganancias no aparecen, ¿no? Sabemos que en su momento Ubisoft fue una de las grandes desarrolladoras, más que nada, y no es porque le faltara calidad, creo que muchos de sus juegos son de gran calidad, pero más que nada por Assassin's Creed y sus enormes mundos abiertos, ¿no? Una saga que poco a poco se fue haciendo anual hasta que cayó en la decadencia por falta de calidad. Ahí sí creo que podemos afirmar todos que Assassin's Creed cayó en decadencia por falta de calidad. Como sea, Ubisoft no se ha podido recuperar de esa máscara, de esa imagen que ha quedado ya en los gamers de una Bugisoft, ¿no? De una empresa que hace mal su trabajo. Y ahora, hoy en día, por más que produzca buenos juegos, en realidad no hay confianza por parte del consumidor
y no compra sus videojuegos, ¿no? Y ahí está más o menos, ¿no? El eco de lo que pasó en los 80s. Tanta producción que hubo que no hubo calidad suficiente, no había control de calidad, el cliente perdió, perdón, la confianza y dejó de comprar los videojuegos, haciendo que las compañías entraran en crisis. Esto está pasando con Ubisoft en este momento, ¿no? Sus juegos no se venden, sus juegos tardan muchísimo en salir y por lo tanto no está obteniendo ganancias e incluso está cayendo en pérdidas. Muchos prevén, muchos economistas, muchos que le saben a esta industria, creen que Ubisoft no va a pasar del 2025 sin un cambio importante dentro de su administración. Estamos esperando Assassin's Creed Shadow para ver si de alguna manera se logra salvar, pero la verdad es que ya está muy complicado, ¿no? La crisis en la que vive Ubisoft es impresionante y eso seguramente va a llevar al despido de un montón de trabajadores, porque hay que decir, las crisis afectan económicamente a familias y a trabajadores y a un montón de sectores de la sociedad, ¿no? En este caso, si Ubisoft entra en crisis, pues se van a despedir a un montón de trabajadores. Y eso es otra prueba de la crisis, ¿no? El año pasado, y de hecho un poquito antes, pero el año pasado fue como el clímax de los despidos, se estuvieron despidiendo y despidiendo y despidiendo de un montón de compañías diferentes a miles de empleados, ¿no? No cientos, sino miles de empleados que perdieron su trabajo porque las empresas no están ganando el suficiente dinero. Las empresas que están alrededor de la industria de los videojuegos no están ganando suficiente dinero y por lo tanto pues tienen que sacar de algún lado, tienen que recortar gastos y pues ya, luego se van contra los trabajadores. Hemos platicado de las consecuencias éticas de esto muchas veces dentro del podcast, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Los datos fríos es que no tienen dinero, tienen que recortar gastos y despiden trabajadores. Creo que esa es otra de las grandes pruebas de que la industria está en crisis, ¿no? Esto se viene a agravar todavía más por lo que hemos platicado en el caso de Xbox y en el caso de PlayStation, de estas grandes consolas tecnológicamente impresionantes, monstruos potentísimos de las resoluciones y del rendimiento que cuesta mucho trabajo desarrollar para ellos en cortos plazos. No es que el desarrollo como tal sea complicado, pero sí se alarga por mucho tiempo, ¿no? Los gamers, los videojugadores, exigen mucho de estas producciones y esa exigencia da lugar a periodos de desarrollo muy largos, que cuando sale el juego ya no es redituable, porque todo lo que se gastó en ese tiempo, al momento de salir el juego ya no es redituable y necesitan ventas de más de 10 millones, ¿no? 15 millones de ventas, 20 millones de ventas y al final de cuentas no se logra, no es tan común lograr esas grandes ventas, ¿no? Solo algunos cuantos juegos, solo cuantas sagas lo logran, no es tan común. Entonces, al ver catálogos tan vacíos como lo es en el caso de la Xbox y en el caso de PlayStation, creo que es símbolo inequívoco de que hay una crisis, hay un periodo de recesión para poder reorganizar las economías de las empresas, para reorganizar los tiempos y volver a producir normalmente, ¿no? Pero es muy evidente que la producción ha bajado, que las ganancias no están ahí y que ahorita las empresas están dando volantazos, están tratando de reorganizarse para no caer en posiciones más peligrosas como es el caso de Ubisoft, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, claro, ¿no? Yo estoy ahí dispuesto y abierto al debate. Ustedes déjenme en los comentarios si consideran que realmente la industria de los videojuegos está en una crisis que tal vez muchos quieren ver algo como lo que pasó en los 80s, ¿no? Pero obviamente es difícil que las cosas se repitan exactamente como pasaron. Sin embargo, hay cosas similares, ¿no? Hay cosas visibles, hay síntomas de estas crisis económicas y desde mi perspectiva creo que esto que hemos estado platicando en este momento es una clara muestra de ello. Claro, hay compañías que permanecen saludables porque se manejaron de manera diferente a las demás, ¿no? Tenemos el caso de Nintendo, por ejemplo, que igual lo hemos platicado mucho. Él tuvo una idea, un sistema totalmente diferente, un plan totalmente diferente, pero ya desde hace muchos años, desde hace varias generaciones, que al día de hoy le está rindiendo frutos.
Capcom es otra de las que también está en un buen momento, está produciendo bastante y sus juegos están ganando, ¿no? Y tenemos también el caso de Rockstar, pero bueno, ese es un caso bastante particular que en su momento lo tocaremos. Pero hay muchas empresas que están sufriendo un montón. Microsoft, por esta presión del dinero, de las no ganancias, ha tomado esta decisión que ya hemos platicado en otros videos de abandonar la guerra de consolas en contra de PlayStation y volverse más un publisher de Nintendo y de Sony. Entonces, que no estamos aquí para discutir eso, ya lo platicamos en su momento en un video, son hechos. Entonces estamos hablando de estas medidas que están tomando las empresas para no caer en una posible crisis mayor, en una posible bancarrota. Entonces sí, desde mi perspectiva eso está pasando. No está habiendo ganancias. No está habiendo las mismas ganancias que en años anteriores. No hay el mismo crecimiento económico en las empresas y por lo tanto, desde esa perspectiva, estamos hablando de crisis, ¿no? Crisis que se traducen en impacto social como el despido de un montón de trabajadores. Yo creo que ni siquiera en los ochentas, que también, qué tanto registro puede haber, pero ni siquiera en los ochentas se habían registrado la gran cantidad de despidos que se registran hoy en día y no se detienen, ¿eh? Estas situaciones continúan. Entonces, no sé si lo podemos ver del todo, pero las empresas están en estado de alerta. Por lo menos las empresas que por su proceso, por sus metodologías, se han puesto vulnerables. Hoy en día están vulnerables. Obviamente no salen a decir lo que es, tal cual, que están vulnerables, porque eso crearía dudas en los inversionistas y sería peor el asunto, ¿no? Pero desde mi perspectiva, si a mí me lo preguntan, creo que sí, estamos en una crisis de los videojuegos. Lo que sí es que no podría vislumbrar, creo que necesitaríamos más estudiar al respecto, vislumbrar un futuro, ¿no? Yo no soy analista como los hay, entonces no podría vislumbrar a futuro qué es lo que va a ocurrir. En el video de Nintendo salvará la industria poniendo límites, tenía yo una idea ahí desarrollada, tengo ahí una idea desarrollada, si quieren vayan a ver el video, donde explico más o menos, pero es más bien suposiciones, son teorías, nada realmente aterrizado. Creo que para vislumbrar qué va a pasar sí necesitaríamos mucho más conocimiento, mucho más análisis de la dinámica económica que se puede desarrollar en estas empresas, ¿no? ¿Hay empresas en peligro? Creo que sí, definitivamente hay empresas en peligro y una clara muestra de ello es Ubisoft. ¿Hay crisis? Desde mi perspectiva sí, pero déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes consideran. ¿Realmente hay una crisis en la industria de los videojuegos? Y, más importante, ¿se podrá uno recuperar? Bueno, ¿se podrá recuperar esta industria de estas crisis? Ya han pasado, ¿eh? Ya han pasado crisis pequeñas, mayores o la de los ochentas y al final de cuentas los videojuegos siguen aquí. Y todas las industrias de alguna u otra forma pasan por estas crisis, ¿no? Estas crisis económicas. La industria de los videojuegos es medianamente joven, es relativamente joven y seguramente son periodos de acomodo, ¿no? En lo que se establecen las bases. No hay nada escrito, no hay un plan mágico que haga funcionar a las empresas. Si así fuera, pues todas serían millonarias. Entonces, supongo que también lo podemos considerar un periodo de reacomodo, pero fuerte y con impacto social, lo cual desde mi perspectiva ya lo hace una crisis. Ya si Nintendo no salvará a la industria de esta nueva crisis, pues ese sería un debate que tendríamos que platicar, pero para eso tendrían que ver mi video de Nintendo el Mesías otra vez, ¿no? Entonces, chéquenlo y ya ustedes me dirán. Por ahora díganme, ¿la industria de los videojuegos está en una crisis? Déjenmelo ahí y por ahora yo me despido. Ya saben que yo soy The Fierce, que siempre les recuerda, toma el control.